Excepto Ishmaya, con la ayuda del cielo. Nosotros sabemos, Yosef interpretó los sueños al faraón y le dijo que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre, ¿cierto? Y cuando comienzan los años de hambre, Jacob habla a los hijos y les pide a ellos que bajen a Egipto. Y así les dice él, escuché que hay granos en Egipto. Bajen y compren para nosotros, para que vivamos y no vayamos a morir. Ya tenemos preguntas en este versículo. Nos pregunta Rav Shlomo Levinstein, cuando una persona le dice a alguien que va a subir, ¿tiene que agregar también que no va a bajar? Hay una costumbre que yo digo voy a subir arriba, pero eso es una mala costumbre de hablar así, ¿no es cierto? Pero voy a subir arriba, no, ¿a dónde voy a subir? Si voy a subir arriba, seguro. Pero acá nos pregunta otra cosa. Cuando yo digo que voy a subir, ¿hace falta que diga que no voy a bajar? Está claro, no hace falta decirlo. ¿Por qué? Porque se entiende. De la misma manera, si decimos para vivir, está claro que no es para morir. Entonces, ¿por qué Jacob dice, vayan a comprar granos para nosotros, para que viva y que no muera? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Para que viva y que no muera. ¿Cómo es? Otra pregunta más, nos trae Rabbi Shlomo Levinstein. Al principio está escrito en la Torá, en el versículo anterior. Nosotros trajimos el versículo 2 del capítulo 42, que dice, vayan a comprar para que viva y no muera. Escuché que hay granos en Egipto. Pero en el primer versículo dice, Vayar Jacob, y vio Jacob que hay granos en Egipto. Vio. Y a los hijos que le dice, escuché. Entonces, o viste o escuchaste. Decidite, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Vio? ¿Escuchó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Jacob vio o escuchó que hay granos en Egipto? Nos dice Rashi, Vayar Jacob, y vio Jacob que hay granos en Egipto. ¿De dónde vio? Que le mandaron una foto por WhatsApp, que había un granero con, bueno, no tan adelantado. Capaz que le mandaron un fax con una foto, ¿no es cierto? Un mail. Él no vio nada, sino que escuchó. Como está escrito, escuché. ¿Y qué es lo que vio? Él vio en una especie de profecía, una profecía, pero no una profecía completa. Él vio que todavía había granos en Egipto, pero la profecía no fue una información muy completa. Él no vio que Yosef era el que vendía los granos en Egipto. Jacob, él escuchó, vio, yo no entiendo. Dice vio, dice escuchó, pero bueno, dice escuchó que había granos en Egipto, pero en la profecía él vio algo extraño. Y una cosa extraña, que en Egipto había algo que tenía relación con Yosef. Algo había que tenía relación con Yosef y él no sabía qué era. Entonces, ¿cómo convence Jacob a sus hijos para que bajen a Egipto? No le van a decir, no les va a decir a los hijos, miren, ¿saben qué? Vayan a averiguar por Yosef en Egipto. Los hijos no van a ir por eso, no se van a dejar convencer por eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo vendieron y que los Ishmaelim que compraron a Yosef, ellos sabían que iba en Egipto. Entonces, si ahora Jacob él escucha algo de Egipto que tiene que ver con Yosef, ellos no van a querer ir allá. ¿Qué van a ir a hacer? ¿Averiguar por Yosef? Seguro que no.
Él les dijo, miren, hay comida en Egipto. Y es la Amazon Dai Be Beyoter, Beu Eno Jafes Lomar, She, Shera. Él les dijo, en Egipto hay mucha comida, todo el mundo va a comprar allá. Y ustedes también tienen que ir a comprar. No le dijo nada de lo que él vio, que había una relación con Yosef. Le dijo simplemente que vayan a comprar. Por eso les dijo así. ¿Cuál es el temor que tienen en bajar a Egipto? Porque todo el que está en Eretz Israel tiene temor en salir de Eretz Israel, o debería tener temor salir de Eretz Israel. Y Rashi dice, ¿por qué tienen miedo? Porque por los hijos de Ismael o por los hijos de Sab, los van a ver a ustedes que están bien gorditos, que estén llenitos, y cómo van a comprar comida. Van a comprar comida porque tienen hambre. Ustedes no tienen hambre, ustedes se los ve bien, se los ve fuertes, se los ve bien, bien rosaditos todos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ahora van a venir a atacarlos o algo por el estilo? ¿Van a decir que ustedes no vienen a comprar comida? Él les contó a ellos que, porque todos van a comprar a Egipto, también ellos necesitan ir a comprar. En verdad, que él los manda con otra idea. Los manda a Egipto para que ellos vean algo que de repente se les aparezca, algo que tiene que ver con Yosef. No que ellos vayan a buscar. En realidad ellos también fueron a buscar. Cuando bajaron a Egipto, ellos también fueron a buscar. Pero no lo buscaron a Yosef, ya vamos a ver, no lo buscaron a Yosef en la calle, no lo buscaron en el palacio del faraón, lo buscaron en otro lado. Bueno, cuando los hijos de Jacob fueron a consolar, después de que Yosef desapareció, lo fueron a consolar al padre en su duelo. Jacob no quiso escuchar palabras de consuelo y dijo, él va a descender con su hijo, con el duelo de su hijo va a descender a la tumba, va a descender al abismo, así está escrito, queriendo decir que va a morir con el duelo de su hijo. Y Rashi explica, esto nos muestra que él estaba convencido de algo. Él había recibido una profecía, había escuchado la garantía de Hashem, que le decía que no iba a morir ningún hijo en vida de él, y eso le iba a asegurar que él no iba a ver nunca el infierno, él iba a ver solamente el paraíso, y si Yosef había muerto, entonces esa garantía quedaba anulada. ¿Por qué? Porque justamente, como él no iba a ver ninguna muerte, entonces iba a heredar el paraíso. Cuando Jacob ve en su visión, esa visión que es un poco turbia, ve que es posible encontrar una respuesta a esa interrogante sobre la desaparición de Yosef, él le dice a sus hijos, ¿saben qué? Escuché que hay granos en Egipto. Y no usa la palabra teboa o la palabra jitá, que es trigo, o teboa, que es cosecha. Usa la palabra shever. Shever es como una ruptura. Shever también aparentemente es como un descubrimiento. Yo traté de buscar el significado, no me aparece, pero shever no es comida. Y también dice lishbor, ogel, lishbor. Todos lo traducen como granos, pero no encontré yo esa explicación sobre esa palabra. Si Yosef está vivo, él les dijo que vayan a comprar comida. Y si Yosef está vivo, esta va a ser mi entrada al paraíso, dice Jacob. ¿Por qué? Porque quiere decir que no murió Yosef. Por eso desciendan y Shibru es que compren para nosotros, para que vive y que no muera, pero no es que compren, sino que descubran la verdad. ¿Cuál es la pregunta? Y entonces lo que dijo Jacob, para vivir y no para morir, que parece una redundancia,
es para vivir en este mundo y para no morir en el mundo venidero. Y esto es lo que dijo Judá a Jacob más adelante, cuando en el segundo viaje que hacen los hijos de Yosef, perdón, los hijos de Jacob, hacen su segundo viaje a Egipto y, y Jacob no quería mandar a Binyamin, le dice, manda al joven conmigo y yo te lo voy a traer para que viva y que no muera también. Y Rashi explica, por Ruach HaKodesh, por profecía, sabía que el camino que iban a tomar ahora a Egipto iba a tener una ganancia buena. Iba, y después está escrito, cuando vuelven los hermanos y le anuncian que Yosef está vivo, está escrito, y revivió el espíritu de Jacob. Revivió. ¿Qué quiere decir? Que el camino a Egipto fue para que viva en este mundo y en el mundo venidero. Nosotros sabemos por la Perashá que Yosef reconoce a sus hermanos. Y los hermanos no lo reconocen a él. Hay muchas explicaciones sobre esto. Y suena asombroso. Yosef reconoce a los hermanos no lo reconocen a él. ¿Por qué? Explica la Gemara en el Tratado de Baba Metzia que en el momento de vender a Yosef, Yosef era un joven sin barba, y cuando lo vieron los hermanos ahora como virrey de Egipto, él tenía barba. La pregunta que surge es que Isahar y Zebulún eran de una edad muy parecida a Yosef, tenían muy poca diferencia de edad con Yosef, y seguramente ellos tampoco tenían barba cuando lo vendieron a Yosef. Entonces, ¿cómo Yosef los reconoce a ellos, a Isahar y Zebulún? Explica el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que por cuanto que Yosef reconoce a los más grandes, entonces los reconoce a los más grandes, porque los más grandes cuando lo vendieron ya tenían barba. Y si los más chicos no tenían, junto con los más grandes, reconoce a los más chicos, no hay problema. Los ve a todos juntos y ya se da cuenta quién es quién. Pero alcanza con que reconozca a algunos. El Yafet Toar nos trae en el Midrash que las palabras del Ramban no son muy convincentes. ¿Por qué? Porque la barba no crece a todas las personas en la misma edad. A una persona le puede crecer, a los 14, 15 años, un chico ya puede tener barba, que le esté creciendo la barba, y a veces alguno puede tener 30 años y recién empieza a crecer. Hay cosas así. Yo vi cosas así en el Beit Knesset, hace ya 20 y pico de años que estamos acá en Israel, en el mismo Beit Knesset, y a algunos le creció la barba recién pasados los 30. Y cuando tenían 20 y pico, estaban haciendo así con dos pelitos que tenían, sacándose, estirando, a ver si le crecía un poco más. Pero no crecía. Y otros que tienen 20 años y ya tienen una cosa así. Hay. Depende de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, es posible que Isahar y Zebulún ya tenían barba en ese momento, ya de jóvenes, pero Yosef todavía no. A Yosef le creció después. Y entonces, puede ser que los haya reconocido a todos por eso. Otra explicación nos trae el Torat Haim y nos dice que Yosef, él no necesitaba reconocer a, a sus hermanos de acuerdo a sus rostros. ¿Por qué? Dice el Midrash que él sabía que los hermanos iban a venir, algún día iban a venir a comprar, tenían que venir a comprar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo faltaba el grano, y seguramente en Israel, que estaba al lado de Egipto también. Por eso, él puso guardianes en todas las puertas de Egipto, de la entrada de Egipto. Puso guardianes y le dijo a cada uno que ellos tenían que anotar los nombres de la persona y el nombre del padre de cada uno que venía a comprar comida. Y llegaron
Y a la noche le traía a Yosef, le traía todos los papelitos con los nombres de la gente que venía. Cuando vinieron los hermanos, nosotros sabemos que ellos quisieron ser muy inteligentes. Como eran fuertes, eran todos, se hacían ver, se veía cada uno de ellos. Y si entraban 10 juntos, semejantes fortachones, entraban todos juntos, Egipto se iba a poner a preparar para la guerra, iba a decir, acá vienen a invadirnos. Entonces ellos entraron todos por puertas diferentes. Pero cuando se juntaron todos los papeles con Yosef, en la noche, le leyeron. Uno le dijo Rubén ben Jacob, Shimon ben Jacob, Yehuda ben Jacob, Dan ben Jacob, Asher ben Jacob. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya entraron todos los hijos de Jacob. Todos los hijos de Jacob entraron y entonces ahí ya él sabía que venían. Y también, así Yosef supo que entraron cada uno por una puerta diferente y por eso los acusó de que eran espías, ¿no es cierto? Y también Yosef conocía Agam Yosef. Y también cuando Yosef conocía a sus hermanos, ellos no lo conocían a él. Y esto nos hace preguntar, una pregunta muy grande, ¿cómo es posible que ellos no, no pensaron que podía ser Yosef? ¿Cómo puede ser que no hayan pensado que podía ser Yosef? ¿Por qué? Porque Harem Asim Shebehol Yom, Sheanashim Yeholim Leakir Belesaot Etze Alce Af Shelo Tiru Mishanot Ayaldut. Dice, es algo sabido que siempre una persona puede reconocerse unos a otros también cuando hace muchos años que no se ven o que no se ven desde la juventud. ¿Y cómo es posible que ninguno de ellos, de los 10 hermanos que vivieron todos juntos, ¿no es cierto? Eran todos juntos. Y pasaron 17 años y ninguno reconoce a Yosef. ¿Cómo es posible? Hay más para preguntar, pero esta es la pregunta más simple. Y la respuesta más simple a esto, ¿cuál es? Que cuando a una persona se le pierde algo, y yo estoy convencido de que eso está en cierto lugar, yo busco en ese lugar. Pero puede ser que eso que yo estoy buscando esté a la vista en otro lugar y no lo veo, que no lo estoy buscando ahí. Yo estoy buscando algo que yo estoy seguro que está por ahí. Y ahí está ahí a la vista, me está diciendo, acá estoy, me dice, acá estoy. Pero yo cuando paso por ahí no lo veo. Lo mismo pasó con Yosef. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no está en mi cabeza que ese objeto esté en ese lugar. Entonces yo no lo veo. Simplemente. Lo mismo pasó con los hermanos de Yosef. Ellos buscaron a Yosef ¿dónde? En el cementerio. Pensaron que podía estar muerto. Sí, lo vendieron como esclavo a Egipto. Lo vendieron, lo fueron a buscar al mercado de esclavos y lo fueron a buscar en el cementerio. No lo encontraron, pero a nadie se le iba a pasar por la cabeza que fuera el virrey. Nadie se le va a pasar por la cabeza que el virrey, ese egipcio que está ahí hablándome, sea Yosef. Por eso lo ven y no se dan cuenta. No solamente eso, Yosef, ¿por qué les pregunta tantas veces a los hermanos? Le pregunta, ¿papá está vivo? ¿Por qué le pregunta eso? Porque Yosef no cree que el padre esté vivo. Él cree que ellos le están mintiendo. ¿Por qué? Porque Yosef era igualito a Jacob. Y entonces dice Yosef, si papá está vivo, ellos salieron de Israel, se despidieron de papá, llegan acá, me ven a mí, soy igual que papá, enseguida se tienen que dar cuenta que soy yo. Y si no se dieron cuenta, quiere decir que papá está muerto hace muchos años. Esto es lo que, por eso Yosef le preguntaba a cada rato si el padre estaba vivo. Inclusive cuando él dijo, yo soy Yosef, en Perashat Baigash, Perashat de la semana próxima, le vuelvo a preguntar, ¿papá está vivo? ¿Por qué? Porque no puede creer que esté vivo. Otra cosa podemos decir, que Hashem hizo un milagro. ¿Para qué? Para que ellos no lo reconozcan.
para que ellos reciban un castigo por haberlo vendido a Yosef. Rabenu Bejaye nos explica otra cosa. Cuando Yosef ve que los hermanos, cuando él los reconoce inmediatamente. ¿Por qué? Cuando él ve que lo pueden llegar a reconocer a él se puso la túnica, la cosa esta que tienen los egipcios, que tenían en ¿cómo se llama? La cosa esa que se pone en la cabeza, los egipcios. Esa cosa que, no me acuerdo cómo se llama. Alto. Bueno, no importa, esa cosa blanca que se pone una cosa acá, se tapan media cara y se tapa todo. Bueno, Yosef también se tapó todo, se tapó media cara también, y así cambió su aspecto. Ese cambio aparece, hay un versículo que nos dice Itnakrut es como un cambio de aspecto, y también lo encontramos en el Tanaj, donde Yerobam le dice a la esposa que ella cambió su aspecto. ¿Para qué? Para que vaya a hablar con el profeta, y que el profeta no sepa que es ella, que es la esposa del rey. Es un engaño que quiso hacer Jeroboam. Sin embargo, el profeta se dio cuenta enseguida y le dijo, Lama, ¿por qué? ¿Por qué tú, mitnakera de Itnakrut? ¿Por qué cambiaste el aspecto? Le preguntó el profeta a ella. Se dio cuenta enseguida. Y esto es lo que dice el versículo. Beitnakera leem, que él cambió su aspecto para ellos. Yosef cambió un poco su aspecto para que no lo reconocieran. Frente a esto, el Al-Shi HaKadosh dice que es posible que los hermanos, ellos, podían reconocer a Yosef, pero ellos no lo miraron al rostro. ¿Por qué? Porque pensaron que era el virrey egipcio y que era un rasha, que era un malvado. Y está escrito que está prohibido mirar el rostro de un malvado. Entonces ellos no lo quisieron mirar, y de acuerdo a esto se entiende lo que está escrito más adelante, en la peralla próxima, que cuando Yosef le dice, yo soy Yosef, ellos no podían contestar, se quedaron paralizados, porque recién en ese momento le miraron al rostro a Yosef. Rabbi Yohanan Aibishis nos trae otra explicación que también la comparte con el Hidushé Arim. Ellos preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los hermanos no reconocieron a Yosef por su voz? A ver, por la voz, ahí es mucho más fácil reconocer, ¿o no? ¿Qué me van a decir? ¿No es más fácil reconocer por la voz? Está bien, los años pasaron y el aspecto cambió. Pero ¿qué pasa con la voz? ¿Por qué no lo reconocieron a Yosef por la voz? Rap, es que él les hablaba en egipcio, ¿no? No se escucha bien. A ver qué pasa. A ver, a ver las neuronas que piensan. Joseph les hablaba en egipcio. Bueno, acabó. ¿De dónde Habrá lo ha sido por sacado? eso, ¿no? ¿De dónde lo ha sacado Bueno, eso? ¿De dónde lo ha sacado? Ahora escuché que había un traductor entre ellos, ¿no? me dejaste, Pero me por eso dejaste, me has dejado sin libreto. ¿Ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, Baruch Ay, Hashem. A ver, pero la señora Cindy, ¿qué quiere decir? Era lo mismo, ¿verdad? Que utilizaban un intérprete, él utilizaba un intérprete, Exactamente, exactamente. pero Esa es la entendía lo que respuesta. estaban hablando. Esa es la respuesta, pero la respuesta es un poquito más profunda. Todo lo que yo puedo reconocer la voz de una persona que conozco es cuando me habla en el idioma que estoy acostumbrado a escuchar a esa persona. Cuando esa persona me habla en otro idioma, ahí, por más que conozco la persona, conozco la voz, no la puedo reconocer. ¿Por qué? Porque yo conozco en la persona, conozco la forma de hablar que tiene. Pero si me habla en otro idioma, no conozco la forma. Yosef hablaba en idioma egipcio, y el hijo Menashe es el que hacía traductor entre ellos. Yosef nunca les habló en, en idioma hebreo, salvo cuando le dijo a Ni Yosef, cuando le dijo, yo soy Yosef, papá está vivo, ahí fue cuando le habló.
Bueno, hay más cosas sobre esto, pero vamos a dejar aquí, vamos a hablar un poquito sobre Hanukkah. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy especial. Hoy es el 8º día de Hanukkah. Y el 8º día de Hanukkah es algo fuera de lo común. Es un día especial para pedir. A mí me había llegado un texto que alguien me había dicho que, así, me mandaron, escrito por los sabios, que cuando se sacan 3 sefarim, hay 3 sefer Torah, es un momento especial para hacer pedidos. ¿Por qué? Porque están abiertas las puertas del cielo. Pero, conversando con mi yerno, me dice, no, pero, papi, él me dice así, papi, me dice, papi, en Shabbat no se hacen pedidos. Y es cierto, en Shabbat no se hacen pedidos. Y le dije, pero ¿cómo? En Birkat Hamazon decimos, hacemos pedidos. Y me dice, según el Gaón de Vilna, esto yo no lo sabía, según el Gaón de Vilna, el Birkat Hamazon en Shabbat no se dice hasta el final. ¿Sí? Cuando empiezan los pedidos, ahí según el Gaón de Vilna se termina ahí. Nunca lo escuché eso, pero él me dice que él hace así, que él en Yehazrenu, ahí termina el Birkat Hamazon de él, que así el Gaón de Vilna. Bien, con la cabot. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos pedir cuando están los 3 sefarim, a pesar de que, de acuerdo a algunos sabios, opinan que es el momento especial para pedir y que así va a cumplir todos nuestros pedidos. Bueno, vamos a ver qué nos trae acá Rab Elimelech Biderman. ¿Por qué? Porque vamos a poder pedir, hoy vamos a poder pedir, hoy es el día para pedir, no te hace falta esperar a Shabbat, hoy es un día especial. Está escrito sobre el día de hoy, Hanukkah. Sot Hanukkah, se llama Sot Hanukkah. ¿Por qué se llama Sot Hanukkah? Esto es Hanukkah. Hanukkah ya hace 7 días. Venimos Hanukkah y este es el 8º. ¿Qué es Sot Hanukkah? Esto es Hanukkah. Dice, hay una santidad especial, más grande, cuando, cuando, cuando son estos días de luz. Los milagros, las maravillas de esta fiesta de Hanukkah, que después vamos a traer algunos milagros, si nos da el tiempo. Sí, yo supongo que sí. Como trae el Bet Aarón, que él dice así, lo principal del milagro de Hanukkah es en el 8º día. ¿Por qué? Porque el milagro de los 7 días primeros de Hanukkah está bien, es un milagro, pero lo principal es en el 8º. ¿Por qué? Porque está por encima de la semana. ¿Por qué esto? Porque así dicen que el mundo, así dicen en el mundo, que el milagro está por encima de las reglas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas las cosas son 7. 7 es un número muy especial. 7 es un número muy especial en la creación. 7 días también 6 días de la creación, pero 7 días. 6 días Hashem creó, el 7º descansó. ¿Y qué es el 8º? No hay 8º. Y hay muchas cosas que son 7. Tenemos 7 días de Sukkot. El 8º es Shemini Atzeret. Tenemos 7 días de Pesach. Muchas cosas hay 7. Pero cuando el 8º estamos por encima del 7º, estamos arriba del 7º, por encima de lo natural, por encima de lo común, es el 8º. El 8º es una cosa especial, así dicen nuestros sabios. Y nosotros vemos que, que las velas se encendían 7 días normalmente, como cuando nosotros encontramos con Sara y Menú, por ejemplo. Sara y Menú, que ella encendía las velas de víspera de Shabbat a víspera de Shabbat. Ella encendía las velas la víspera de Shabbat y las velas quedaban encendidas 7 días. ¿Está bien? Pero, no encontramos encender 8 días en ninguna parte, solamente en Hanukkah. Por eso, cuando nosotros encendemos las velas del 8º día, se revela a nuestros ojos todo el milagro, no de acuerdo a un orden o a la costumbre del mundo, vamos a decir, o lo que normalmente sucede, que son todas las cosas 7 días,
Y con esto nosotros aprendemos sobre los demás días, que todo es una cuenta de 8. También, y por eso, Sot Hanukkah, esto es Hanukkah, o sea, la traducción de Sot Hanukkah, esto es Hanukkah, con seguridad tiene un milagro especial. Otra cosa, tenemos que tratar de entender, son cosas bastante profundas y aparentemente es difícil de entender, pero vamos a tratar de leer lo que nos dicen los sabios para comprender la esencia de todo esto. Otra cosa nos prueba que Sot Sadikim otra cosa nos prueba esto, el Sot Hanukkah, en la lectura de la Torá. Todos los días de Hanukkah nosotros leemos uno de los príncipes que inauguraron, que trajeron los regalos de la inauguración para el tabernáculo del desierto. En cambio, Sot Hanukkah, nosotros leemos 5 príncipes, después terminamos de leer, después de terminar los 5 príncipes, leemos como en la conclusión de todo y decimos Sot Hanukkata Mizbeach, por eso se llama Sot Hanukkah este día, y aparte también leemos parte de la Perashat Bealotejá sobre las velas, sobre el candelabro del desierto. Y esto es nuestro tema, más que lo que leemos todos los días. Lo que leemos todos los días es la inauguración del tabernáculo. Leemos uno de los príncipes, los regalos que los príncipes traen. Eran 12 príncipes, 7 leemos los 7 primeros días de Hanukkah, 5 leemos el último día, y después decimos Sot Hanukkah Mizbeach. Esta es la inauguración del tabernáculo. Y después leemos Perashat Bealotejá sobre el encendido del candelabro. Y este es el verdadero significado de Hanukkah. Entonces nos enseña que lo principal está en este día. Agrega el Sfat Emet que todos los días nosotros leemos los sacrificios de cada príncipe. En cambio, el octavo día leemos también todos los sacrificios juntos y todo el dinero junto, todo lo que se trajo para enseñarnos que este día, este último día, incluye a todos los demás días. Con eso vemos que la importancia de este día. Y también los justos de las generaciones, ellos hablaron cosas muy grandes sobre lo que es este día de Hanukkah, y el Sfat Emet explicó que Sot Hanukkah es como Sheminat Atzeret. Nosotros sabemos que lo que tal vez recordamos, que nosotros tenemos 7 días de Sukkot y después, cuando termina Sukkot, viene Sheminat Atzeret. ¿Qué pasa? Hay quien dice que Sheminat Atzeret es parte de Sukkot, que es el octavo día de Sukkot. Y hay quien dice que es una fiesta en sí misma. Esa es la conclusión general, que es una fiesta aparte. ¿Por qué? Porque decimos Shehianu. Nosotros el séptimo día de Pesach no decimos Shehianu, pero el octavo día de Sukkot sí decimos Shehianu, quiere decir que es una fiesta aparte. Y sobre esto está escrito, dijeron así nuestros sabios, y lo trae Rashi también, que Hanukkah también se llama Atzeret, así como Sheminat Atzeret se llama Atzeret, pues Atzeret es como una reunión. ¿Por qué? Porque no más que una reunión, como un freno. Atzeret etchem etzli. Yo los detengo a ustedes conmigo, dice Hashem, como el rey que invita a sus hijos a una comida aparte de todos los días. ¿Por qué? Porque llega el momento de separarnos. Nosotros en Sukkot tenemos 7 días de Sukkot y ahora llega el momento de separarnos. Nos separamos del azúcar, pero Hashem no quiere que nos separemos de él. Y él nos dice, por favor, hijos míos, quédense un poco más, quédense un día más. Es muy difícil para mí separarme de ustedes, así dice Hashem. Y nosotros leemos en Perashat Emor que justamente está junto con Hag HaSukkot, está junto con la obligación de encender el candelabro.
O sea que nos viene a relacionar Sukkot con Hanukkah. Está escrito en la Torá, Vaihu eleja shemen sait, y van a tomar para ustedes aceite de oliva puro para el encendido. Y es una señal, así dice el Roqueaj, una señal que tiene que ver con Hanukkah. Por eso se establecieron 8 días de Hanukkah comparado con los días de Sukkot, que también después del 7º día de Hanukkah nos tenemos que separar, y Hashem nos dice, quédense un día más conmigo, para estar solamente conmigo. Este Sot Hanukkah es como Sheminat Atzeret. Sheminat Atzeret en Sukkot, todos los sacrificios que se hacen durante los 7 días de Sukkot son para las 70 naciones del mundo. ¿Sí? En cambio, el día de Sheminat Atzeret, Hashem dice, ahora van a hacer una pequeña ciudad, una pequeña comida conmigo. Ustedes solamente, el pueblo de Israel conmigo, nada más, nadie más. No hay naciones, no hay nadie, están solamente ustedes. Lo mismo Hanukkah. Nosotros tenemos 7 días y el 8º día Hashem dice, quédense un día más. Un día más, conmigo, solamente conmigo. Por eso, si estamos solamente con Hashem, es un día especial. Y sobre este día está Colmay de Ave Sheil de Ave Le. Todo lo que le vamos a pedir, Hashem nos va a dar. Y de acuerdo a esto, nosotros ganamos. Ganamos, ¿y en qué? ¿Qué ganamos? Hay una discusión muy conocida, que es la discusión sobre Hanukkah, la discusión del Bet Yosef. La discusión del Bet Yosef, así se llama la discusión, que es una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, que discuten de cómo se encienden las velas de Hanukkah. Bet Shammai dice que se encienden 8, 7, 6, 5, 4, y Bet Hillel dice que se encienden 1, 2, 3, 4. Pero también discuten sobre si el milagro es un día, si el milagro son 8 días, discuten varias cosas, si el milagro son 7 días, discuten varias cosas. Acá se nos va a aclarar algo, que en realidad, por un lado, de acuerdo a la ley, se tendría que fijar Hanukkah solamente 7 días. ¿Por qué? Porque el milagro solamente fue 7 días, pero acá Yorhu nos pide a nosotros, quédense un día más, un día adicional a esos 7 días, y este día va a ser Sot Hanukkah, este es el día de Hanukkah, que va a ser un día para estar solitos junto a Hashem junto a la congregación de Israel, solamente ellos con una unidad celestial y muy elevada. Y no va a haber acusadores que van a decir Israel hizo esto, Israel hizo lo otro. No va a haber nadie que acuse al pueblo de Israel en este día. Por lo tanto, Hashem va a completar todos nuestros pedidos, todo lo que desee nuestro corazón para bien y para bendición. Este es un regalo, así nos sigue diciendo Rabbi Elimelech Biderman, un regalo que nos muestra el amor tan grande que Akadosh Baruj Hu tiene con su pueblo, como señala el Ismaj Israel sobre un versículo de Teilín. Besot, también dice Sot, el versículo de Teilín también dice Sot, y esto, Besot y Adati, con esto yo supe que Hafasta vi. Con esto yo sé que ustedes me quieren a mí. Así dice Hashem. Kilo iría oyevai alay, porque no van a disparar mis enemigos sobre mí. Y esto que Hashem nos da, que se llama Sot Hanukkah, que esto es Hanukkah, se ve el amor tan grande, la voluntad de que Hashem Yitbaraj tiene con nosotros. Y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros tenemos ahora una obligación de aprovechar este tiempo como corresponde. ¿Para qué? Para que no disparen sobre nosotros, lo aleno, nuestros enemigos en estos días y en este tiempo. Miuseris Liskor et Shene, pero de todas maneras, hace falta recordar dos cosas. De acuerdo a lo que dicen los sabios, que por un lado
nosotros decimos con sorpresa, Sot Hanukkah, esto es Hanukkah, nos asombramos, esto es Hanukkah, donde nosotros podemos sentir y ver los milagros, las maravillas que sucedieron en ese día y también en estos días. ¿Por qué? Porque esto es lo principal de Hanukkah, es el milagro del aceite y no la guerra y otras cosas. Pero por otro lado, también es posible preguntarnos, ¿y esto es Hanukkah? ¿Esto es Hanukkah? ¿Y nada más? ¿Por qué? Dejar que pasen los días y no pensar en mañana, no dejar para mañana, donde no vamos a poder ahora aprovechar la santidad del día de hoy. Eso tenemos que cuidarnos de que eso no suceda. Y el Gaón Rabí, supongo que debe ser, a ver, Yud Shin, no sé cuál será la abreviatura. Rab Unger, Sejes el Ibrahá, era Abbeddin del Hu Hatan Sofer en Benebrak. Él decía, en nombre de su maestro, el Bayaget Jacob mi Fafa, Sejes el Ibrahá, que hay veces que llega el día de Sot Hanukkah, llega el día de hoy, y la persona hace un balance de sus acciones y cae en su corazón una tristeza y una resignación, porque él ve que no aprovechó dignamente este tiempo santo, estos días especiales de Hanukkah. Tal vez, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, tenemos que fortalecernos en este momento y dejar esos pensamientos que nos perjudican. Pensar pensamientos de tristeza, pensamientos como decir, ahora ya no puedo, no tengo lo que hacer. Dejar esos pensamientos que son pensamientos que no sirven. ¿Por qué? Porque Sot Hanukkah, el día de hoy, el octavo día, todavía nosotros estamos a tiempo, estamos en los días de Hanukkah y todavía es posible hacer cosas muy elevadas. Esto y mucho más, porque cuando nosotros entendemos, reconocemos el momento en que estamos, vamos a poder llegar a la finalidad de estos días, que es justamente esto, que esto es Hanukkah, esto es Hanukkah. Traernos, sacarnos de sacarnos vamos a decir, de la indiferencia y de alguna manera hacernos descender un poco, sacarnos el posible, vamos a decir, orgullo o soberbia, hacernos descender un poco para llegar a la humildad, para llegar a lo que nosotros debemos hacer, pero una cosa es humildad y otra cosa es tristeza. Descender para ser humildes y saber que Hashem está sobre nosotros y que gobierna todas las cosas, pero no tristeza ni tampoco desesperación o resignación. Y cuidarnos de que no se cumpla, Hasu Shalom, lo que dice el Teilim el 92, que dice, Ishbar lo velo yeda uxil lo yavinetzot. Dice, el hombre ignorante, el ignorante no sabe, y el tonto no entiende esto, justamente, Sot Hanukkah. El tonto no entiende qué es Sot Hanukkah, qué es el octavo día de Hanukkah. O sea, no ser como un tonto o como un ignorante que no entiende y no aprovecha la grandeza de este tiempo, justamente Sot Hanukkah. Y por la falta de conocimiento, le va a dar este día, lo va a dejar pasar sin aprovechar, sin completar,
sin aprovechar la influencia buena que tiene este día, y lo hachmu sheyachol sot, yaskilu sot. ¿Por qué? Porque si tuviera sabiduría, él aprendería qué es esto. Todo está un poco, al leerlo en español, pierde un poco el contexto del significado de todo, porque todo, cuando dice esto, cuando dice sot, está intercalado con los versículos, y entonces tiene un significado especial, que es muy difícil transportarlo al idioma, pero esto es una señal de que esto es un día grande y santo, y que tenemos que fortalecernos. ¿Cómo? Betzot ani botea, que en esto yo confío. Así decir. También cuando decimos que metashem yatzazot, de Hashem salió esto, también es una cosa que tiene que ver también con los versículos y que también tiene que ver con lo que es Hanukkah. Ahora, si me permiten, ya que dijimos que íbamos a hablar sobre algunos milagros, pero vamos a tratar de que, aunque sea uno, que para ver cómo hoy en día también tenemos milagros muy grandes. Nos cuenta Rab Aryeh Shexter, sé que se libra acá. Yo recuerdo muy bien la época de la Segunda Guerra Mundial, supongo. 5708. 5708. Estamos... no, me parece que es la guerra del año 48, la guerra de la independencia de Israel. Kol Yishuv Yehudi Baaretz, sí, la guerra de la independencia. Después, apenas Israel declaró su independencia, todos los pueblos árabes de alrededor, todos vinieron a atacar a Israel. Se quisieron comer a Israel. A Israel, de repente, los ingleses, que eran los que, esto era un protectorado británico, los ingleses se retiran y queda un pueblo que no tenía ejército, que no tenía absolutamente nada. Se va el ejército inglés, quedan los Yudim, los pocos Yudim que vivían en la tierra de Israel en esa época, sin organizarse, sin nada, declararon la independencia y de repente todos los pueblos árabes vienen a atacar. Entonces yo recuerdo la época de la guerra del año 48, todos los asentamientos judíos en la tierra eran aproximadamente unos cientos de miles de personas, nada más. ¿Cuánto había? 300, 400.000, 500.000 personas aquí viviendo, y los árabes llenaban toda la tierra, tenían poblados, ciudades, y ellos estaban desparramados en toda la tierra de Israel. El norte era todo árabe, la zona del Galil, la zona de Galilea, la zona del Kineret, lo que es Tiberia, Sfat, todo eso era todo árabe. Lud y Ramle hasta hoy en día. Hoy en día son ciudades que mitad árabe, mitad judíos. En esa época era todo árabe, Lud y Ramle, en el centro del país. Haifa era una ciudad media árabe y por naturaleza no había forma de fortalecernos sobre los árabes. No había forma. Pero la mano de Hashem sí puede fortalecerse sobre cualquier cosa. Los árabes, ellos abandonaron sus casas y se escaparon como si fueran ratones. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? No hay explicación natural. No hay ninguna explicación. Muchos Yudim que eran sobrevivientes del Holocausto, ellos se escapaban del fuego y llegaron en esos años de Europa a la tierra de Israel. Y ellos venían destruidos. Muchos venían sin familia. Estaban hechos pedazos. No tenían un centavo. ¿Y dónde iban a vivir? ¿Dónde iban a vivir? Díganme ustedes, ¿dónde iban a vivir? Parte de ellos, pues, aparte de ellos, les pusieron desde el cielo la solución de vivienda. Listo y gratuita. Las casas que se escaparon los árabes.
Los árabes se escaparon, dejaron las casas vacías, y ahora los judíos que vinieron de Europa ocuparon esas casas. Sí, pues. Yo en esa época era un joven, cuenta, nosotros vivíamos en Tel Aviv, cuenta el Rav Shekster. Arabim Gorerú Besor Yafo. Los árabes vivían en Yafo, en Tel Aviv vivían, la mayoría eran judíos, pero al sur de Tel Aviv, que está Yafo, ahí vivía todo árabes. A 1 kilómetro del centro de Tel Aviv vivían todos los árabes. Mishehunat Abu Kbir, este es el nombre del barrio. El barrio Abu Kabir, que estaba al lado de Yafo, estaba lleno de árabes que ellos continuamente tiraban piedras y cosas. No, perdón, había francotiradores, había en las casas altas de ese barrio que le disparaban a los judíos que pasaban por las calles de la ciudad, que caminaban por las calles de la ciudad. Y los judíos, ellos, ¿qué hacían? Tenían que caminar al lado de las paredes para protegerse de los disparos. ¿Y quién los iba a proteger? Una pared los puede proteger. ¿Cómo puede ser que ellos vivían ahí, en medio de esa guerra? Porque el ejército, no había nada. Dice, ¿cómo se puede pensar en esto? También, si nosotros hablamos de, con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi picardía, la fuerza del ejército israelí en esa época era tan pequeña y tan limitada que no había ninguna posibilidad. Simplemente había que pedir piedad al cielo, nada más. Todo era a favor del cielo, por supuesto. Todo eran milagros. No había ninguna explicación posible de cómo la gente se salvaba de eso. En esa época, mis padres viajaron a Beneverac. Fueron a ver al Hazon Ish, Segesel Ibrahá, para aconsejarse y para recibir también una bendición. Ellos querían entrar a su cuarto, pero la puerta estaba cerrada, la puerta del cuarto del Hazon Ish. La hermana del Hazon Ish, la Rabbanit Kanievski, la esposa del Stapler, la mamá de Rav Chaim Kanievski, era la hermana del Hazon Ish. Ella salió al encuentro a mis padres y les dijo que el Hazon Ish les dijo que cuando ellos vengan, que lo esperen hasta que se abra la puerta de su cuarto. La puerta del cuarto estaba cerrada y ellos tenían que esperar. Mis padres esperaron ahí en la casa del Hazon Ish, y mientras esperaban, ellos vieron mi petaj por la puerta del balcón. Ellos vieron que el Hazon Ish iba y venía dentro del cuarto. Iba y venía, y era una cosa sorprendente. No entendían qué pasaba. Y verlo al Hazon Ish no lo veían como lo veían todos los días. El Hazon Ish siempre estaba tranquilo, sentado, y él ahora iba y venía de un lado al otro del cuarto. Y, a ver, ¿qué dice acá? Oyahus, Sarafim, o Pasabe Jadró, Aloj, iba y venía, que se macló al ketefó, y tenía su bastón, lo llevaba, Katef es el hombro, y el rostro se veía rojo como fuego. Mientras esperaban, de repente se escuchó como una explosión tremenda, una bomba o algo por el estilo. Cuando se apagó la voz, el Hazon Ish abrió la puerta del cuarto y los recibió con una sonrisa. Ya no se veía la cara de fuego, el bastón lo tenía en la mano apoyado en el piso. Como de costumbre, lo recibió, les aconsejó, les dio la bendición y mis padres volvieron a casa. ¿Qué pasó mientras el Hazon Ish estaba en el cuarto? ¿Qué fue lo que pasó?
entre Bnei Brak y Tel Aviv había una separación de campo. En esa época había un terreno vacío entre Bnei Brak y Tel Aviv. En esa época. Bnei Brak también eran como casas aisladas, no era como hoy todo junto. Pero parece que Ramat Gan no existía en esa época. Había una separación entre Tel Aviv y Bnei Brak. La mayoría de lo que separaba las dos ciudades estaba vacío, sin casas. Y las explosiones en Tel Aviv se escucharon hasta Bnei Brak. Y esto no era una cosa novedosa, porque en la Gemara está escrito que si no fuera por la voz de la gente de Roma, si no fuera por así dice en la Gemara, si no fuera por la voz de la gente de la ciudad de Roma, en la época del Imperio Romano, se escucharía la voz del sol. No sabemos cuál es la voz del sol, pero hay que ver lo que dice ahí en la Gemara, en el Tratado de Idioma. Eso, con la ayuda de Hashem, vamos a tratar de verlo para ver qué es eso. Seguramente los comentaristas tienen que explicar algo, que es la voz del sol. Yo no sé cuál es la voz del sol. ¿Alguien sabe cuál es la voz del sol? ¿Alguien lo escuchó al sol alguna vez? No creo, ¿no? Puede ser que sean las explosiones del sol. El sol tiene explosiones. Así dicen que hay épocas que aumentan, que hay épocas que disminuyen, pero que se escuche la voz, eso ya es otra cosa. Bueno, vamos a seguir, perdón, vamos a seguir, que si no se va a hacer muy tarde. Akola Dir Shenishma, esas explosiones que sucedieron tan fuertes mientras estábamos esperando al Hazon Ish, fueron bombas que arrojaron los egipcios a la estación de electricidad, a la central eléctrica Rottenberg, que estaba en la calle Hashmal, justamente la calle se llamaba Electricidad, el nombre de la calle, porque estaba ahí la central eléctrica en Tel Aviv. Y esto estaba al lado de la estación central de autobuses. Y la estación central de autobuses en esa época estaba en una especie de cueva. Y estaba, por supuesto, que había miles y miles de personas que subían y bajaban de los autobuses, de distintos autobuses en ese horario. El autobús que nos traía a Bnei Brak era el autobús número 54, que es el mismo autobús que hoy en día también desde Bnei Brak va a Tel Aviv. Yo me acuerdo que yo lo tomé cuando yo llegué acá a Israel, lo tomé de Bnei Brak a Tel Aviv. Y hoy en día está el 54, es el Hamishim Garba, que va de Bnei Brak a Tel Aviv. Dice, esto es una de las cosas que no cambiaron desde esa época hasta hoy. Y no sé cuándo habla el Rav Shekter, pero hasta hoy tampoco no cambiaron, sigue estando Y la bomba estaba dirigida a la bomba que estaba dirigida a la central eléctrica cayó en la central de autobuses. Y esto sucedió en un horario donde la concentración de gente era tremenda. La cantidad de gente que trabajaba en Tel Aviv, que volvía con sus autobuses de sus trabajos, volvía a los distintos lugares. En forma natural, esa explosión tenía que haber hecho un desastre. Tenía que haber matado montones de personas. Y en la práctica, solamente murieron 2 o 3 personas, que murieron, pero 2 o 3 contra miles que podían haber muerto. Todas las almas de Israel, un mundo entero, y todo eso, evitar esa tragedia. Esto fue un favor de Hashem. El Hazon Ish, con su visión, él evitó la tragedia. Así dicen que él evitó la tragedia. Y dijeron sobre el Hazon Ish, todo lo que él estaba haciendo, ¿por qué estaba caminando de un lado a otro del cuarto antes que se escuche la explosión?
caminando de un lado a otro del cuarto, encendido, el rostro encendido como fuego, con el bastón, que él no podía caminar, que él caminaba sin el bastón, estaba con el bastón al hombro, y después de que se escuchó la explosión, él salió, porque ya terminó lo que estaba haciendo. Nadie sabe lo que estaba haciendo, nadie sabe. Dicen sobre el Hasonish que Itbate she'istiru mimenu et HaShoah. Itbate she'istiru mimenu et HaShoah. ¿Qué significa esto? En otras palabras, in lo ayu mastirim mimenu o allá yahol lifol quede limnoa otá. Dice acá que si no lo hubieran ocultado a él, si no se lo hubieran ocultado a él hubiera podido impedir el holocausto. Hasta ahí está escrito sobre el Hasonish. Y pensar en esto es algo tremendo, pero nosotros no sabemos, son cosas ocultas que nosotros no sabemos. Yo les voy a contar, dice él, ¿tenemos tiempo? Yo les voy a contar, no les voy a contar nada. Vamos a dejar aquí y lo contamos para la próxima.